correspondiente al segundo parcial con el tema Supremo Poder Ejecutivo. Mi equipo está conformado por Javier Tauril, Carlos Barrera, Rafael Durán y yo soy servidora Caricha. Les vamos a hablar sobre el Poder Ejecutivo, que viene siendo del artículo 80 al artículo 93. El artículo 80 nos dice que el poder supremo del Poder Ejecutivo de la Unión se deposita en un solo individuo, que viene siendo el presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Cómo se puede elegir al presidente de los Estados Unidos mexicanos? En el artículo 81 nos dice que es por medio del voto directo, que viene siendo nosotros los ciudadanos tenemos el sufragio de poder votar quién nos puede gobernar o quién nos puede representar. Después estamos con el artículo 82, que viene siendo los requisitos para ser presidente, que viene siendo ser ciudadano mexicano por nacimiento, haber residido en el país un año, al igual tener 35 años cumplidos, no estar en servicio activo y al igual que no pertenecer a un estado eclesiástico. Le paso la palabra a Rafael. El artículo 84 habla de la falta absoluta. Aquí dice que en caso de falta absoluta, el presidente de la República, el Congreso va a nombrar al presidente interino y sustituto. Esto es no mayor a 60 días. Si resulta el secretario de gobierno es quien asumirá provisionalmente el cargo de presidente. Y pues como ocupa provisionalmente el cargo, pues no va a hacer falta que asuman lo que dice el artículo 82. No va a hacer que no va a obedecer lo que dice la fracción 2, 3 y 7. El presidente provisional no podrá remover o designar secretario del Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Y cuando es sustituto, pues el presidente sustituto es cuando la falta absoluta del presidente ocurre en los últimos años del periodo. Y el presidente sustituto ¿Cuáles son los casos, pregunta para el equipo, cuáles son los casos en que no hay reelección para el Supremo Poder Ejecutivo? ¿En qué casos se da? La no reelección. ya haya sido electo popularmente. Que haya sido electo popularmente y donde hay una jornada electoral, donde una vez que se venza esa jornada electoral, se declara ganador y electo popular. ¿Es así? ¿Qué otra forma es no reelecto cuando están en el ejercicio de la función del Poder Ejecutivo? Cuando haya estado tanto como presidente interino, sustituto, provisionalmente. Correcto. En el sentido, si hubiere, en dado caso, en el caso práctico, el presidente en ejercicio vence su ejercicio, a la redundancia, en un término y no se hayan declarado las elecciones ya como ganador o no se haya seguido el proceso, ¿seguirá el presidente en ejercicio de funciones? ¿Sí o no? No. ¿Quién ejercerá en función mientras se hace el proceso, mientras se declara interino o la declaratoria? ¿Cuál de esos cuatro va a estar ahí? El interino, el provisional o el sustituto. ¿Cuál de ellos? El interino,
¿Provisional o sustituto? El provisional, porque acuérdense que el interino y el sustituto llevan un proceso en donde se declara al Congreso de la Unión, ¿cómo se le declara? Como un colegio electoral. En esos casos se le va a declarar colegio electoral para nombrar interino y sustituto. ¿Estamos de acuerdo, equipo? Continúen, por favor. Recuerden moderar la voz. ¿Qué más nos dice? En el artículo 86 pues habla de la ausencia del presidente, que prácticamente es cuando por causas graves se pueda ausentar, pero tiene que notificar al Congreso de la Unión antes de que denuncie. ¿Qué más nos dice? En el artículo 87. El artículo 87 es la toma de protesta. Aquí es cuando el presidente ya toma su cargo. Por medio de Lee tu constitución, no memorices, si es análisis y profundidad de tu tiempo. el presidente al tomar posesión de su cargo prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente en los recesos de aquel la siguiente protesta. Voz alta, haz de cuenta que tú estás tomando protesta. Él en voz alta. ¿Cuál es la protesta que realiza una vez que se le haya declarado ganador electo al presidente de los Estados Unidos? Protesto. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de ella emanen, desempeñar real y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo ha conferido, mirando a todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hicieren, la nación me lo demande. Correcto. Podemos hacer uso de nuestra soberanía si el que ejerce el supremo poder ejecutivo declarado como presidente electo, podemos hacer uso de demandar, hacer uso de nuestra soberanía. Sí. ¿En qué caso sería? De no cumplir con la Constitución misma. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Qué más nos dice? El 88 pues habla que el presidente puede ausentarse del territorio por 7 días, pero igual tiene que notificar a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente en su caso. Cedo la palabra. ¿A quién le pide entonces autorización de ausentarse? A la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente. Correcto. ¿Hasta por cuántos días es la autorización? 7 días. 7 días, excelente. En el artículo 89, ya una vez que el presidente es electo, nos dice y nos dicta todo lo que le compete al presidente, como por ejemplo podría ser hacer guardar la Constitución y declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos. Estas ya habiendo sido aprobada por el Congreso de la Unión, y hacer respetar las leyes y salvaguardar la libertad del Estado mexicano. Correcto. El artículo 90 habla de la Administración Pública Federal. Dice que la Administración Pública Federal será de centralidad y paraestatal, conforme a la ley orgánica que expida el Congreso. ¿Qué es la administración pública, Carlos? ¿Qué es la administración pública? ¿Quién la hace cumplir? ¿Quién la guía? ¿Quién la ejerce? ¿Qué nombramientos se hacen en una administración pública? ¿Puedo leer el artículo? Sí.
90 La constitucional. administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expide el Congreso que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación. ¿Quién la ejerce? ¿Quién ejerce El su Congreso. administración? ¿Quién hace cumplir y lleva su administración pública? El secretario de Estado. Él la guía, pero ¿quién le da el nombramiento? ¿Quién la hace cumplir? El presidente de los Estados Unidos. Es su función pública. Continúa. En el artículo 91 se habla sobre los requisitos para ser secretario del Estado, que es ser ciudadano mexicano, tener 30 años y estar en el ejercicio de sus derechos. Mencióneme 2 o 3 secretarías que tienen a cargo los secretarios de Estado. Podría ser la Secretaría de Hacienda La Hacienda Pública, ¿qué más? y de Educación. Secretaría de Educación, una más. De Salud, correcto. Es una administración federal del Poder Ejecutivo que administra nuestra economía destinada para satisfacer nuestras necesidades dentro del Estado mexicano. ¿Qué más nos dice? Y ya en el 92 nos dice que cualquier concreto del presidente, decreto del presidente, será firmada antes por el secretario de despacho. ¿Qué pasaría, Carlos y equipo, no solo le dejen la responsiva a Carlos, si dentro de ese decreto que trabaja el Ejecutivo para reforzar ahora sí la salud pública de su ejercicio, ¿quién necesita firmar para tener validez ese decreto? Secretario de Estado. Secretario de Estado, ¿cuál? ¿De Educación, del Trabajo o de Salud? De salud. De Salud. Cualquiera que sea la secretaria donde vaya a decretar un cambio o mejoría para cada sector, tiene que tener la firma del secretario para darle validez al libro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más nos dice? Pues ya en el 93 básicamente nos dice que cualquiera de las cámaras tiene derecho a llamar a los secretarios de despacho del Estado mexicano. Para rendir protesta o ejercicio de cuentas públicas. ¿Es así? Sí. ¿Cuál es el aprendizaje de todo este supremo poder ejecutivo? ¿Hubo aprendizaje? Sí, o sea, ¿Quién lo va a mencionar? básicamente pudimos ya investigar más a fondo sobre cómo trabaja el Poder Ejecutivo y todo lo que rodea al presidente y todo lo que le compete al presidente para hacer y salvaguardar todos los derechos del Estado mexicano. Correcto, superar esa situación pública y su ejercicio. ¿Cuál es el mandato fijo del presidente de los Estados Unidos? 6 años. 6 años. Un fuerte aplauso.